Muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, donde quiera que estén. La paz de Dios sea siempre con todos ustedes y con todo el pueblo de Dios. La semana pasada y hasta hablando de las últimas dos intervenciones, formulamos y tratamos de responder a varias preguntas en torno al significado e implicaciones que giran en torno a los pasajes de Génesis capítulo 11 del 1 al 9 y de Hechos capítulo 2, 1 al 12 y otros pasajes de las Escrituras que ya mencionaremos a su debido momento. Preguntábamos sobre el significado o las implicaciones que giran en torno a ellos. Hoy vamos a concluir nuestro tema Pentecostés y el proyecto Babel sobre el significado de Pentecostés y su conexión con el pasaje del Nuevo Testamento, es decir, con la historia de la famosa torre de Babel, abordando nuestra interrogante final, que vamos a insistir haciéndola en varios momentos de esta intervención. ¿Qué implica o nos enseña Pentecostés para nosotros, tanto como individuos como pueblo de Dios? Entonces, entre otras cosas, anteriormente aprendimos que la experiencia de Pentecostés, tal como se nos narra en Hechos, en el momento en que los apóstoles y los discípulos que estaban allí reunidos en lo que se conoce como el aposento alto, cuando estos fueron llenos del Espíritu Santo, palabras textuales, ese momento, ese evento constituyó para ellos una manifestación trascendental del poder de Dios que les cambió sus vidas, sus propósitos y razón de ser. Repito, tanto a modo personal, al igual que a modo colectivo, corporativo. Los apóstoles y los discípulos, quienes de ser solo un puñado de creyentes, dice el texto que se encontraban allí presentes 120 individuos, mujeres y hombres, tímidos, incapaces e inertes. Estos son ahora transformados, rehabilitados y comisionados a formar parte de un proyecto escatológico final, total, en que Dios interviene en la historia para hacer nueva todas las cosas y dejar así inaugurado en función su reino entre nosotros. Muy seria afirmación esta. Ya veremos. Igualmente, esos hombres y mujeres allí reunidos fueron constituidos, y esto es otra afirmación radical, fueron constituidos en la primicia con que vinieron a servir de entes catalizadores, o más bien de fermento de lo que vendría a ser ahora el nuevo Israel de Dios, la Iglesia de Cristo, cuyo propósito es precisamente dar cumplimiento a la gran promesa del Señor a su siervo Abraham, cuando le dice, Génesis 12, en ti serán benditas todas las naciones. Con esto en claro, vamos a preguntar nuevamente, ¿qué implica Pentecostés para mi vida y mi papel en la iglesia?
en el cuerpo de Cristo. Como hemos visto, Pentecostés o la doctrina del Espíritu Santo en el pensamiento cristiano no puede ser entendido al margen de todo el contexto bíblico. Es decir, desde Génesis hasta Revelaciones, también conocido el libro como Apocalipsis. Es precisamente eso lo que hace el apóstol Pedro tras el escándalo, como se le llamó, del aposento alto, como vemos narrado en los versículos 1 al 13 del capítulo 2. Les pido que si quieren pausar el video, lo hagan para que lean nuevamente este pasaje de las Escrituras. El hombre que 50 días, apenas solo 50 días atrás, estaba negando al Señor, no una ni dos, sino 3 veces, ahora toma la palabra para darnos una especie de paseo por el texto sagrado, por las Escrituras, para explicar a los judíos y a los prosélitos que se encontraban allí para esta ocasión en Jerusalén, presentes, y explicar la razón de ser de lo que ellos estaban en ese momento considerando como un alboroto o cosa de borrachos. Y a esta afirmación, el apóstol, ahora transformado, dice: estos, refiriéndose a sus hermanos y hermanas allí presentes, estos no están borrachos como ustedes suponen. Es apenas las 9 de la mañana. En realidad, dice Pedro, en realidad lo que pasa en ellos es lo que anunció el profeta Joel, versículos 14 al 21. Pedro no se detiene con el profeta Joel y continúa el tour bíblico con Jesús y su significado mesiánico a la luz de la persona y reino de David. Para Lucas, Pentecostés, Lucas es el autor de los Hechos, una vez más lo afirmamos. Para Lucas, Pentecostés es la consumación de la promesa mesiánica de David en Jesús, versículos 22 al 36, a quien Dios había resucitado y hecho en consecuencia, convertido en Señor y Mesías, el Cristo. En términos del Antiguo Testamento, el Mesías, el Cristo, habría de restaurar a Israel como reino independiente y finalmente libre de toda dominación extranjera. Con el Mesías quedaría atrás por siempre y de forma total el exilio. Israel sería por fin consolado y toda la promesa y la profecía se habrían hecho realidad. Para más conocimiento de esto, debemos leer Isaías 11, 1 al 2, Isaías 53, 1 al 12 y también el capítulo 54, 1 al 17. Ojalá lo puedan leer luego. Para Pedro y Lucas, el autor de Hechos, Pentecostés, como diría el gran teólogo anglicano Wright, Pentecostés no puede ser reducido o concebido como un simple escándalo o una presión o expresión sensorial. No era una manifestación simplemente emotiva de aquellas personas allí presentes.
de unos discípulos sobreexaltados, no. Los que a los ojos de muchos estaban borrachos, y borrachos a las 9 de la mañana. Era algo de dimensión escatológica final en que Dios estaba obrando allí. Dios estaba tomando lugar en la historia, interrumpiendo la historia de la humanidad en ese momento. El principio del fin, y dije principio, se estaba inaugurando en Pentecostés. El juicio había comenzado. El Cristo del Gólgota, que vimos expirar su último respiro el Viernes Santo, abandonado se consideraba por su Padre, es ahora exaltado y viene a ocupar su lugar a la diestra del Padre. Vean los versículos 34 al 35. También Revelaciones 4 y 5. El juicio a las naciones ha comenzado, como dicen los teólogos, en una especie de un ya y un todavía no. Satanás ha sido derrotado en la cruz. Es la victoria de Dios. Y en la resurrección, no obstante, esa victoria ha sido consumada, a pesar de que Satanás, que es vencido, todavía no acaba de conceder su derrota final. Por eso hay tanto mal, tanta desgracia, tanta tribulación en el mundo actual. En Pentecostés, como en la primicia escatológica de que hemos dicho, el pueblo de Dios es revestido de poder con el bautizo en el Espíritu Santo, y luego lo que precisamente Pedro atribuye a Jesús cuando dice exaltado por el poder de Dios. Y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo que había sido prometido, Jesús ha derramado lo mismo, esto que ustedes ahora ven y oyen. Y qué bueno que Pedro utiliza esas dos palabras, ven y oyen, dos verbos. No era algo imaginativo, algo que ellos figuraban, no, era algo que ellos estaban viendo, algo que estaban oyendo. Dice que hablaban en muchas lenguas repartidas como de fuego y los entendían, le escuchaban hablar aún los extranjeros que allí se hablaban o que se encontraban, le escuchaban hablar en sus propias lenguas. Estaban ciertamente no borrachos. Algo grande estaba pasando en esta gente. Este nuevo pueblo de Dios no recibe ahora unas tablas de piedra con los mandamientos de mano de Moisés, por los cuales el pueblo debía de venir a vivir. Al cumplirse justo 50 días desde su liberación en el Éxodo, ¿recuerdan? Moisés recibe esas tablas 50 días de su redención, de su salida de Egipto. Pentecostés, dijimos la semana pasada, implica 50 o 5, el dígito. 50 días. Y ahora Pentecostés, 50 días después de la exaltación del Señor, toma lugar el evento del que estamos hablando. Con el bautismo en el Espíritu Santo, el nuevo Israel recibe del nuevo Moisés, Jesús, el Señor y Mesías, no el modo, sino el medio, el poder que haría posible su vida y testimonio poderoso en este pueblo, ahora la iglesia de Cristo. Por eso dice que el Señor les dijo cuando los comisionó, y recibirán poder y me serán testigos de Jerusalén hasta el resto del mundo. Hechos capítulo 1, versículo 8. De nuevo,
Y por tercera vez quiero preguntar, ¿qué implica Pentecostés para mi vida y mi papel en la iglesia de Cristo? Por alguna razón, el autor de Hechos, justo al concluir su transcripción del gran discurso de Pedro, introduce luego, a final del capítulo 2, un resumen del tipo de vida y modo de ser de la iglesia naciente. Dice que con hechos palpables, Lucas nos ilustra cómo es la vida en el reino de Dios, cómo es la vida de la iglesia, que es pueblo de Dios. Versículos 41 al 47. Lo podemos leer. Y dice, versículos 41 al 47 de de Hechos. Así que los que recibieron su palabra, la palabra de Pedro, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas. Y perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Vivían juntos, comían juntos, vivían en armonía y vivían en oración. Y dice que a consecuencia de esto, sobrevino temor a toda persona, no miedo, sino tal vez consternación, compungimiento, diríamos nosotros, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, es decir, una imagen con todas las gentes. Y el Señor dice, añadía cada día a la iglesia, primera vez que se usa esta palabra, a la iglesia los que habían de ser salvos. Como ven, Lucas nos presenta un resumen de lo que era la vida en la iglesia, en la comunidad de los redimidos, en el mero comienzo de la historia de la iglesia. Esa vida en el reino no sería posible sin Pentecostés, sin la unción y la obra del Espíritu Santo en medio del pueblo de Dios. Sin haber sido revestido del Espíritu, eso sencillamente no era posible. Entonces, aquí viene la pregunta elaborada. ¿Cómo ha de ser el creyente revestido de ese poder? O, en palabras de la audiencia que estaba frente a Pedro, sorprendidos, tal vez aterrorizados, le preguntan después de escuchar el discurso tremendo, transformador, poderoso del apóstol, preguntándole, ¿qué debemos hacer, hermanos? Ahora de judíos prosélitos, extranjeros allí presentes, ahora le llaman hermanos a los 120 que estaban para ellos en principio borrachos. ¿Cuál es la respuesta que el apóstol le da? Arrepiéntanse, cambien y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo.
Una cosa no puede venir sin la otra. Y repito las palabras claves del apóstol: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Esta es una promesa, el Espíritu Santo al alcance de todos los que en esa condición confiesan sus pecados y reciben a quien Dios mismo ha constituido en Señor y Mesías, versículo 36, viniendo así a ser herederos del reino y la promesa de Dios que le había sido hecha a Abraham, ahora es para todos los que creen en su sagrado nombre. En ti serán benditas todas las naciones, le dice el Señor a Abraham. Y esto ahora estaba haciéndose realidad en ese pueblo de Dios. Por eso el término escatológico, algo que Dios estaba haciendo ahora, consumándolo ahora, en el presente, en el momento en que acontece Pentecostés. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿qué implica Pentecostés para mí como persona, como individuo, como miembro del reino de Dios? ¿Qué significa como discípulos bautizados en el nombre de la Santísima Trinidad? Mateo 28, 19 al 20. Esa gracia le es dada a todo cristiano iniciado que viene a formar parte del cuerpo espiritual y místico de Cristo, la iglesia. Entonces, la pregunta que se nos hace aquí ¿es usted contado entre estos discípulos, estos iniciados en Cristo? Si la respuesta es positiva, la promesa de Dios es igualmente incondicional, es absoluta, es una gracia, es un don impartido por Dios al creyente sin excepción de género, de raza, de edad o nivel de madurez en la vida cristiana. Todo el que ha confesado a Cristo como su Señor y se ha arrepentido de sus pecados es ahora investido del poder del Espíritu Santo cuando es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora preguntamos entonces, ¿cómo se manifiesta en mí y en la iglesia esta promesa? La presencia del Espíritu Santo en mí, el creyente. Es precisamente Pablo. Eso es lo que precisamente Pablo explica en su primera carta a los Corintios. La comunidad de los creyentes conforma un cuerpo que es compuesto naturalmente como cuerpo de miembros, de partes, donde cada uno cumple una función conforme a su facultad única y especial que llamamos dones, con que es dotado por el mismo Espíritu. Y aquí quiero subrayar esta afirmación. Tanto para Pablo como para Lucas, la función del Espíritu y sus dones en la iglesia es constituir el cuerpo de Cristo, la iglesia, y hacer posible su testimonio. La encarnación de la vida en el reino. Y dije encarnación. El cristiano no solamente es cristiano de palabra o a la secreta, como dirían los dominicanos. No, el cristiano encarna la vida del reino en su propia vida, mediante la obra del Espíritu Santo en él, sin cuyo poder es imposible ser imagen y cuerpo de Cristo. No es posible, sencillamente. Pentecostés en la vida del creyente y la iglesia, en palabras de otro gran teólogo, John Fletcher, el Pentecostés habilita al cristiano a esperar aquellas manifestaciones y dones del Espíritu en un completo y maduro estado
el cual la Sagrada Escritura declara como esencial en el carácter del verdadero cristiano, que busca la perfección, es decir, la santidad total, el perfecto amor en Cristo. Y en palabras de ese mismo teólogo, el creyente debe esperar de su vida en el Espíritu lo siguiente: debe esperar sabiduría y discernimiento en y por el conocimiento de Cristo, de modo que podamos conocer a qué hemos sido llamados. Debemos esperar que por ese mismo Espíritu nuestra fe crezca abundantemente, que el amor abunde en nosotros cada día más y más, en conocimiento y en todos los sentidos, aún en el amor de Dios a su pueblo y para toda la humanidad. El creyente debe esperar el ser lleno de gozo y paz, abundando en la esperanza mediante el poder del mismo Espíritu, el Espíritu Santo. El creyente debe esperar ser estampado con la divina imagen de Dios, encarnándola, la cual había perdido o dañado en la caída en pecado con Adán. El creyente, por obra del Espíritu, debe esperar ser partícipe de la misma naturaleza divina, el ser total y plenamente santificado, el crecer en Cristo, nuestra cabeza viviente en todas las cosas, hasta llegar a la plenitud de la estatura de Cristo. Al esperar estas cosas en su vida, el creyente espera de igual modo el enseñar a otros a esperar no menos de eso en el Espíritu o del Espíritu, a proseguir, crecer hasta alcanzar la meta de nuestra soberana vocación en Cristo, como lo dice el apóstol. En conclusión, el Dios que interviene, como dijimos anteriormente, el proyecto Babel, dispersando a la raza humana y confundiendo su lenguaje, nos da ahora en Pentecostés el Espíritu que hace posible la vida nueva, la vida cristiana y el testimonio por el que todas las naciones han de ser benditas. Este mismo Espíritu nos convence de todo pecado y nos pone de rodillas ante el Señor de señores, al tiempo que intercede por nosotros ante el Padre con gemidos indecibles. Este mismo Espíritu, hermanos y hermanas, nos recuerda que al restaurar la imagen de Dios en nosotros, esta imagen, más que una ocurrencia que se nos otorga, es algo que se nos da por gracia. Es una vocación por la cual debemos vivir, reflejando así nuestra condición de ciudadanos. ¿Saben de qué? De miembros del reino de Dios. Hermanos míos, quiero hacer una apelación muy personal. Creo que debemos entrar en diálogo sincero con las Escrituras. Pensar en este momento, hoy que celebramos, hoy domingo, que celebramos la festividad de Pentecostés precisamente, debemos volver al Nuevo Testamento. Debemos ver en el capítulo 2 qué implica Pentecostés. Eso que resume Lucas en los versículos 41 al 47. ¿Qué estaba pasando en esa comunidad donde el Señor añadía cada día los que iban siendo salvos y eran tomados o tenidos en gran estima por el pueblo, aún por los no creyentes? Y preguntarnos, ¿es mi iglesia, es la iglesia que hoy conocemos
la iglesia que el Señor quiere y que está haciendo su pueblo? Pensémoslo un momento. ¿Cómo me veo yo como creyente en Cristo en esa comunidad de creyentes? ¿Cuál es mi papel? ¿Cómo el Espíritu Santo está obrando en mi vida para reflejar la imagen de Dios en mí? El reino de Dios sigiloso y presente en cada acción mía y de mi iglesia. Hermanos míos, vivimos en un mundo muy difícil, en un mundo convulso, lleno de violencia, de crímenes. Particularmente quiero referirme al fenómeno nunca visto en República Dominicana de tanta incidencia de feminicidios, abusos, crímenes de infantes de hasta de 8 meses por hombres adultos dañados y destruidos por el pecado y las drogas. ¿Qué está pasando en nuestro medio? ¿Y qué puedo hacer yo como creyente en Cristo Jesús para hacer una diferencia, un ente de cambio, de transformación en una situación como la que vive el mundo? ¿Qué podemos hacer nosotros como iglesia para llamar a la paz, a la reconciliación entre las naciones? Que la guerra no sea la respuesta. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? Ojalá ustedes puedan dejarme saber qué piensan. ¿En qué podemos ayudarnos los unos a los otros para crecer en Cristo Jesús hasta alcanzar la estatura de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús? La paz de Dios sea con todos ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. La paz de Dios, una vez más, sea con ustedes.